Bien, deporte, chico, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces ahí? Exacto. ¿Cómo sabes? ¿Cómo acá? ¿Cuál es el reglamento con el que juegan? Pasa que le digo, el planteo que le hice yo es, si nosotros somos escuela de fútbol, Sí. tengo que enseñar a los chicos que salen a la cancha delante, salen con el pie. Sí. Y estamos haciendo un mapa de los pies. Bueno, sí, vamos. Muy, pero muy buenos días. La continuidad de esta jornada nos encuentra reanudando la transmisión mediante el diario Nuevo Día en Facebook y en Instagram. No, perdón, en YouTube. Con la cita que nos convoca en el cierre de esta instancia de semifinales. Vamos, Escorpión, dice Cintia Almonacito, un saludo grande. Creo que Ciro anda por acá, ¿no? Si no, le mandamos un saludo a Ciro también. Y a Emma. Somos 13 por Facebook también, somos un par más por YouTube. No desbloqueé todavía el tema de los comentarios, perdonen, en YouTube. Voy a chequear a ver si lo podemos hacer. Bueno, hombres en cancha. Por el lado de American Club veo a Bruno Pacor, capitán y arquero. Gabriel El Polo Ortiz. Luciano Fraser.
Arián Vera con la número 4 y Francisco Pancho Márquez con la número 9. Son los hombres que saldrán a la cancha desde Gobernador Gregores. Saludamos a la cámara. Salimos la foto de metido nomás. Por el lado de Escorpión, Matías Alvarado, Román Cárdenas, Leo Fernández, el gringo Sevilla, capitán y emblema de este equipo que ayer metió 2 goles. Y Noni Toledo, me parece. Son los 5 de ingreso. Sorteo ya realizado. El saludo de ambos equipos. Repito, Pacor, Ortiz, Márquez, Fraser y Vera. Por el lado de American Club, saludos para toda Gobernador Gregores, esa hermosa localidad de nuestro interior provincial. Estamos disfrutando de unos excelentes mates del amigo Huguito Amado. Saludos también para la gente de Perito, si hay alguien o no. Perito, Puerto Santa Cruz. Por todos lados ando Huguito. Alvarado, Sevilla, Toledo, Cárdenas y Fernández. Los 5 de Escorpión. Nos disponemos a jugar la segunda semifinal. Berceler espera. Toledo. Fraser. Va con Toledo. El lateral. Será para American Club. Estás en vivo a través del Diario Nuevo Día en YouTube y en Facebook también. Gracias al acompañamiento de Calavera Nochilla. En Vélez Arfield 37 y Avenida Kirchner 1044. La marca de la Patagonia Skate Shop. Bicicletas, zapatillas también. La marca de la Patagonia y la mejor en tendencia urbana. Calavera Nochilla, cnsstore.com.ar también a través del interior o desde el interior provincial podés comprar a través de la tienda online. Después te la muestro. La tengo ahí abierta. En el tanteador dice que dice. Ah, perdón. Ah, es verdad, es verdad. Discúlpenme. Corregido inmediatamente. La falta de Márquez sobre Gringo, hay que levantarla, Gringo. Él le mando un saludo a Luquita Vega Aguilar que me corregía y ya está corregido. Vamos American viejo, vamos Gregores, dice Pablito Villarroel, le mandamos un saludo grande. Domingo al mediodía, seguramente almuerzo familiar y en más de una pantalla estará puesto. Canal de YouTube de Nuevo Día donde lo puede ver, donde lo puede disfrutar. Fernández, Toledo nuevamente. Apura el Polo Ortiz. Ahora juega con el gringo Sevilla. Este venía a la izquierda con Román Cárdenas. De cerca marcado por Arián Vera. El lateral será para Escorpión. Ya lo hace Román. Juega con Sevilla. Toledo. Va con Román que va hasta el fondo. Cruza el remate. Bruno Pacor. La saca Márquez. La hace rebotar en realidad en el gringo Sevilla. Y vuelve a empezar todo. 6 de la tarde hoy la final. Ahí está la transmisión de la transmisión. La estamos mostrando a Luis Cárcamo que también está transmitiendo a través de LS Futsal. La tiene Ortiz, el Pola, a la derecha, con Vera. Ortiz, entrega para Sevilla. Ay. Dos compañeros de él estaban solos por el palo al que buscó, pero ninguno atinó a empujarla. Ortiz, Facor, largo, Márquez que gana arriba. Se iba la pelota. Y el juego será desde el lateral. Mal saque de Noni, dice
el juez. Entonces va a ser para American. Queda por el segundo para el Pola. Entra el Balao de Sevilla. Desviaron un poquito cada uno para sacarla del destino de red que tenía ese balón. Casi, casi. Tiene el primero American. Muy bien llegando por el segundo palo. Márquez. La búsqueda para Márquez. El cabezazo ganando de la Sevilla. Hay que ganar la Sevilla en el área. Y el saque de arco es para Escorpión. Cambio de bocha. No me la rompa que está nuevita la pelota, ojo. Toledo. Fernández. Toledo nuevamente. Por el eje de cancha controlando. Extiende para Fernández que controla por izquierda. Le queda al revés del perfil. Vera. Facor que toma con sus manos. Y va de vuelta. Fraser. Encara por el centro. Termina apoyándose en área en Vera. Vera con Fraser. Este con Vera. Fraser. Márquez. Márquez que controla y ataca. Ortiz. Atrás con Fraser. Caño mediante a Ricky Cárdenas. Márquez. Márquez que va hasta el fondo. Vera que juega hacia atrás. Ya la tiene Fraser. Vera. Obligan al rechazo de Sevilla. Facor. Facor largo. Márquez. Controla. No pasa la gente que pone play. El juego atrás. Con Toledo. Fernández. Aguanta bien. Leo, le queda luego del rebote. Se apoya en Nani. Busca Escorpión. Cárdenas. Facor que la saca. El saque de esquina del lateral, perdón, para Escorpión. Cárdenas jugaba para Sevilla, que llegaba perfilado para darle con toda por el segundo, pero el saque de esquina lo va a hacer Ricky Cárdenas. Buscando el segundo con Fernández. Gana de cabeza, pero llega Pacor para sacarla. Marque que controla de pecho y va. Prolonga. Obliga a Sevilla. Sale Escorpión rápidamente de la mano de Mateo Alvarado. Cárdenas. Toledo. Contra la persona que ahora aprieta. Se le termina haciendo buena la presión de Toledo para obligar a el equipo gregorense a montarla por afuera. El Escorpión dice Juan Montoya. El Pola. Hermanito. O sea, que quiere y ahora sí. Y si había un gol o algo. ¿Qué onda? Si llegaba a patear y entraba, qué quilombo se armaría, ¿eh? Nosotros no le vamos a prestar el servicio de bar acá, ¿eh? Le aviso. Si quieren, poniéndose. A ver, la transmite.
Saque de esquina. Román lo busca a Sevilla. De vuelta para Cárdenas. Excelentísimo los mates de Huito Amado. Cayeron del cielo. Cárdenas, Fernández controla con lo último, la saca para Sevilla. Se va a apoyar en Fernández, en Cárdenas, perdón. Sí, se apoya en Ricky. Bien a la izquierda con Toledo. Toledo que controla, juega con Fernández. Leo que lo va a encarar, retrocede con Toledo. El balón es de Sevilla ahora. El gringo, Cárdenas, Ricky, Fernández. El remate que pasa por el frente del arco de Bruno Pacor. Y será saque de esquina. De Román de Ricky Cárdenas. Abre la cuenta Escorpión. Buena jugada del saque de esquina. Mejor definición del número 4 para poner el 1-0 para abrir la cuenta. Para el Escorpión que picó primero. Se prepara un cambio, se viene Kovacic en Escorpión. Ortiz, Vera, Fraser, Vera, aprieta Escorpión. Sin embargo, sale Vera, va para la línea con Márquez. Se frena, juega con Fraser, lo quiso cambiar. Será lateral en ataque para Escorpión. Va llegando la gente aquí en su Juan Bautista Rocha. Fernández arriba. Caño Márquez. Sevilla. Que iba contra Ortiz. A la cancha Kovacic en lugar de Fernández. Entra el Pela Hernández en lugar de Román Cárdenas. Se viene también la variante en el Colo. En American. Sevilla. Toledo. Hernández. Toledo. Se termina complicando la salida de Escorpión. A la cancha en American. Con la número 11, Natano Terriel. Fraser. Pierde con Kovacic. Sevilla. Toledo, Sevilla, Kovacic. Propone el 1-1 y retrocede finalmente. Toledo. Hernández que aparece por calle opuesta. Nuevamente hacia la derecha. Sevilla. Toledo. El ataque se va. Gana Escorpión 1-0. Futsal auténtico en la pantalla de Nuevo Día, en YouTube, en Facebook. De esta semifinal. Ya ganó Barceler. Gana Escorpión. El juego de Kovacic con Toledo. Hernández quería jugar con Sevilla. La pelota atrás. La juega American. Vera. Fraser. Pacor. Lo van a buscar largo al Polo Ortiz.
A la mano del Alvarado. Hernández. Toledo que pierde con Fraser. El lateral es para Scorpion. Mal saque, dice el árbitro. Toledo le dice: a mí me vas a enseñar que tengo años de esto. Sí, le dice. Queda por el segundo palo, ganaba el palo Ortiz, la termina sacando Noni Toledo. Será saque de arco para América. Yéndose por el córner. 2:30 al mediodía en la República Argentina. Tenemos 8 minutos y medio de jugado de esta segunda final, de esta segunda semifinal, perdón. La búsqueda por el segundo palo. Intentaba hacer con Noni Toledo. Oscar Riel que la saca. Hacer la lateral en ataque. Toledo, arriba Gringo. Bruno la tiene Pacor. Atenazó, espera que juegue su compañero. Oterriel, Fraser. A campo contrario. Quien la tiene es Mati Alvarado, que intentaba el envío alto y largo. La búsqueda. Sí, porque la saca espectacularmente. Sobre lateral para American Club. Lo va a hacer Arián Vera. La falta de Hernández sobre Pacor. Hay tarjeta amarilla para el Pelá. Y es la primera falta de Scorpion en el partido. En el suelo del arquero Bruno Pacor, es por eso que se detiene el juego. La falta que le valió la amarilla al Pela Hernández, la primera de Scorpion en la tarde. Está ganando 1-0 Scorpion con gol de Román Cárdenas. Pacor. Mala entrega al costado, buena presión de Scorpion. Así, lo busca por el segundo palo a Hernández. La baja. Queda en poder de Bruno Pacor. A las 6 de la tarde de la final, acá en este mismo recinto. Arián Vera. Toledo que ya jugó con Sevilla. Kovacic. Pretendía salir con un caño muy bueno, Mati Kovacic. A tenerlo muy en cuenta. Toledo
Hernández. Noni. Juega con el pela, la paralela. Va corriendo lo de cerca Versoso. Que reintegra por primera vez en la tarde. La había ganado muy bien en la aceleración. Ahora el que sale Bruno Pacor, American que pone la mira en el ataque y logra este corner, este saque de esquina. Tiene buena pegada ese arquero Bruno Pacor, hay que tenerlo en cuenta. Puede generar peligro, puede complicarle las cosas a Matías Alvarado. Mal saque de Versoso. La salida de Kovacic. Con el Pele Hernández por aquí por calle izquierda. Prolonga el Pele y va hasta el fondo. Se va completa dominada. Pero ahora sale la réplica de American. Versoso va por la línea. Con Terriel se termina prendiendo por el costado. Será para el propio American Club. La tiene Arián Vera. Vera con Versoso. Versoso que espera al Polo Ortiz para ir a jugar. Pide falta. Se pierde por el costado, será lateral para Escorpión. A la cancha Caco Navarro, a la cancha Juan Pisotero también afuera. Afuera Toledo y afuera el Pela Hernández. El lateral es para American. Versoso. Vera. Rebota en Sotelo, será lateral para American. 10 minutos, 12 segundos de esta primera etapa. Vera. Perdón, Ortiz. Vera, ahora sí. Presionado de cerca por Kovacic. Pacor. Se le pierde por el costado a Kovacic. Presiona Escorpión. Sale American del asedio. Versoso. Ortiz. Roba Caco. Ortiz recupera. Arián Vera. Pierde. Con infracción, dice de Kovacic. Segunda falta de Escorpión en este primer tiempo. La búsqueda larga la termina sacando de la zona de peligro y el único Sevilla será nuevo lateral. Pacor. Pacor. Se excedía en el tiempo de dominio del balón y por eso será lateral para Escorpión. 8 minutos 50 por jugarse. Chamaco Díaz que recién ingresa al campo. Navarro. Díaz. Larga para Sotelo que la aguanta bien. Busca el caño. La recupera Vera. Juega con Sevilla. Sevilla se da con un hombre encima. Y por el segundo llega. Sotelo. Lo tuvo Escorpión, tuvo el segundo. Quedó golpeado un hombre de América. Minuto requerido por el banco de American Club por el entrenador Aguilar. Momento para repasar conceptos, para acomodar las fichas. Gana 1-0 Escorpión. 11 minutos y medio de juego tenemos ya. De esta primera etapa el gol lo convirtió Román Cárdenas. Obviamente que el resultado indica que está todo abierto por el momento. Del pasaje a la final.
Todavía no lo canceló ninguno. Alvarado, Enzo queda como arquero suplente. Los hombres de Escorpión. Taco Navarro, Leo Fernández, Roman Cárdenas, Maxi Sevilla, Nico González, Iván Ojeda, Juan Pisotelo, Chamaco Díaz, Rodrigo Vera, Jeremías Sandoval, Leandro Pérez Hernández, Matías Kovacic y Daniel Noni Toledo. Por el lado de American, Bruno Pacor, capitán y arquero, Ricardo Versoso, Santiago Galante, Arián Vera, Luciano Fraser, Ari Villalba, Fernando Mercerat, Francisco Márquez, Gabriel El Pola Ortiz, Gerardo Aguilar, Guido Vanenciano, Juan Gamarra, Nathan Osterriel, Damián García y Carlos Vallejos. Son los hombres con los que cuenta Gastón Aguilar. Pacor, con Fraser, la aguanta de espaldas. Mercerat, que recién ingresa al campo por el lado de American. El juego será de la mano de Arián Vera. Aquí en la parte baja de la pantalla. Ya la tiene Pacor. Pacor que va a buscar el arco. Anda con esa herramienta, yo les aviso. 28 en YouTube, 3 en Facebook. Podríamos hacer un poquito más, che. Si le dan me gusta, si comparten la transmisión, tranquilamente somos un poquito más. Va a jugar Escorpión. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? El árbitro está hablando con Pacor, están mirando la tribuna. Todo para que continúe el juego. Sevilla, Sotelo, Navarro, que ayer entre Navarro y Sevilla rompieron el partido. Lo buscan a Chamaco Díaz. Prolongada por la misma banda Sevilla, pero llegó para cerrar el hombre de American. Sotelo, Chamaco, Sotelo, Fraser que recupera toda la falta, pero termina reponiéndose. Ortiz, entre uno, ante dos. La juega larga para Mercerat, que gira. Rebota de Verónica con Navarro y el saque será lateral en ataque para American Club. Reiteramos el saludo para todo Gobernador Gregores. Hermoso poblado del centro de nuestra provincia. En fecha así de fin de semana largo, da para ir. Pacor que le pega. Sevilla que la saca de cabeza. Lo tumbó el pelotazo. Y el saque va a ser de esquina para American Club. Que va a buscar empatar las acciones nuevamente, dejar todo como al principio. Lo conseguirá. Al saque creo que dijo el juez. Alvarado ya juega con Díaz. Chamaco que juega con el gringo de Sevilla. La prolongación por derecha le pedía hacia el fondo a Sotelo, la recupera American. Lo complican a Pacor. Saca, sin embargo, Fraser. Pide falta, no le da. Navarro. Cerraba con lo justo Vera. Piden falta sobre Fraser. Los hombres de American. Se salvó sobre el final. Navarro, mal saque, dice el juez. Y le llaman al chamaco que revolvió un pelotazo innecesario.
Y ya juega American con Fraser. Se apoya con Arian Vera. Marcelat que acusó un golpe de Chamaco. Lo busca por el segundo. Chamaco que controla. Y el balón se va. La búsqueda adentro. Chamaco. La saca Fraser. Desde el otro lado vendrá el envío. Desde las manos de Franco Caco Navarro. Navarro. Díaz pierde con Osterriel. Con Mercerat, perdón. Se va a venir Iván Ojeda. Ojo con Iván Ojeda, Pacor va con Mercerat, la saca Chamaco Díaz. Complementa Sevilla. Va Navarro. Navarro que la cambia toda para Sotelo. La saca para Chamaco. El puntazo que... Y llaman a los dos jugadores, están Mercerat y Chamaco Díaz. Hay amarilla para ambos. Hay amarilla entonces para Mercerat y para Chamaco Díaz. La salida va a ser desde abajo para American Bar, American Club, ex American Bar. Pacor, el lateral ahora para Escorpión. 6 minutos quedan. Pasa rápido el tiempo. Dentro de todo, ¿no? Mañana semana normal, No quiero ni empezar a pensar en eso. Pacor que la para de pecho. Juega hacia la derecha con Fraser. Ortiz, presionado por Navarro. Sotelo, Navarro. Saca Vera. Iván Ojeda que se te engancha el Polo Ortiz que se viene con todo. Navarro. Corta. El envío alto para Mercerat, que pensó que no controlaba. Alvarado. Alvarado con Sotelo. Hay falta de Ortiz sobre Navarro. Va el Polo Ortiz. Intentaba. Controla Márquez que volvió a cancha. Rebota en Ojeda. Adentro Fraser gana Alvarado. Piden falta sobre Mati. Devuelve el balón entonces. Que no va a ningún lado. 4 minutos 45 por jugar. Ha entrado en una meseta el partido. Se ha estancado un poquito. Va a jugar Luciano Fraser. Piden los segundos, demoró el árbitro y ahora Pacor. Bruno que juega por abajo para Márquez. Llega Vera, recupera Escorpión y va el gringo. Contra uno, contra dos.
No la pierde, la quiso cambiar toda. Le sigue quedando Gringo. La mete larga para Sotelo. El Polo Ortiz que controla, pero se le va por el costado. Suerte American de Gobernador Riego, le dice María Eva Aguilar. Navarro. Ojeda, Navarro. Lo busca Ojeda, gana Fraser. Márquez. Alvarado. Alvarado contiene remate de zurda. Rasante por el suelo que ejecutaba Márquez. El remate de derecha del Polo Ortiz ahora. Hay minutos requeridos por el banco de Escorpión. Misael Chovera llama a sus jugadores. Veremos qué revisarán. El repaso de concepto de Misael Vera concluyó a la cancha Román Cárdenas, Iván Ojeda, Maxi Sevilla y Franco Navarro. Espera verse leer en la final. Sale por abajo con Navarro. Escorpión va a la derecha con Cárdenas. Ricky. Ojeda que va hasta el fondo. Se la quería ceder a Román. Termina recuperando American. Pero a lo largo, obligado, jugado por Bruno Pacor. Ya es de Matías Alvarado. Y ahora lo busca Gringo que rompe por el medio. ¡Queda solo! De Escorpión. Gran visión de Franco Navarro para ponerla suavecita. Con un poco de vaselina por sobre la línea defensiva, alta por cierto, de American. Y el Gringo quedó solo, de frente al arco defendido por Bruno Pacor, que casi entregado lo esperó. No pudo hacer nada. De la contra ahora. Conca con Navarro, que se cierra hacia el medio. El rebata. Cierra muy bien Pancho Márquez. Quiere jugar atrás. Pacor tiene que salir con Vera. Aprieta Navarro con todo. Juega con Márquez ahora. Y la cambió todo para el Pole suerte. Qué lindo que la picaba Márquez. Cierre Gringo que lo festeja con alma y vida. 3 minutos 23 quedan de esta primera etapa. Y vuelven a levantarse, vuelven a encenderse las emociones en el Juan Bautista Rocha de la ciudad de Río Gallegos. Recinto alguna vez mundialista en esta disciplina que es el fútbol de salón de la Confederación Argentina. Sevilla. Ricky, Iván. Vera, retrocede. Ortiz. La termina perdiendo Fraser.
Atrás Román. Román es Cárdenas. Juega con Mati. Alvarado. Este juega al centro con Navarro. Navarro con Cárdenas. Nuevamente con Navarro. La encuentra Escorpión y juega atrás con Cárdenas. Pretendía prolongar por la izquierda, pero no podía. Perdió ante la marca de Márquez, justamente. Ortiz. Vera. Fraser. Lo invitaba a jugar por derecha. Recibe la infracción de Fraser. Es la tercera de American. En este primer tiempo quedan 2 minutos 18. Hay tarjeta amarilla para el número 5 de American. A la cancha de Leo Fernández. En lugar de Iván Ojeda. Sevilla. A la derecha con Leo Fernández. Más a la derecha con Navarro. Fernández. Se la quería devolver a Navarro. Termina yéndose por el costado. Será saque lateral para Escorpión. Navarro. Cárdenas. Controla de pecho. Quería salir con un taco entre dos. Fraser. Ortiz. Pacor. Porta Cárdenas. El envío largo. El intento de envío largo. Fernández. Hay falta. Hay falta de Fernández sobre Ortiz. La tercera también de Escorpión. Los dos tienen 3. 1 minuto 41. De la primera etapa todavía queda. El envío largo a las manos de Alvarado. Juega este con Sevilla. Navarro. Va nuevamente a Sevilla. Alvarado. Sevilla arriba. Vera. Vuelve con todo Sevilla. Corta Fernández. Pacor. Ortiz. Voy a jugar la paralela. No le sale. Alvarado. Ya juega Matías. 58 segundos. Quedan. Le queda Versoso. Que reingresó al campo. Llaman a Cárdenas y a Ortiz. Los dos advertidos. Eso arriba. La salida de contra. ¡Oh, Cárdenas! Tremenda la reacción de Bruno Pacor, que de pecho la sacó del campo, la envió al saque de esquina que va a ser para Escorpión. Lo limpia muy bien a Sevilla por abajo para Cárdenas. De Escorpión descuidó el juego de balón parado American. Lo dejaron solo a Gringo que recibió solo y se la dio a Román que también estaba solo de puntín, venciendo la resistencia y los reflejos de Bruno Pacor. Román Cárdenas pone el 3-0 a 26 segundos del cierre de esta primera etapa. Ortiz. Ortiz, Fernández.
10 segundos para que termine esta primera etapa. ¡Gol! Sevilla que la saca de cabeza. Completamente loco. 2 segundos. Arriba Sevilla de vuelta. Que termina el primer tiempo. La gente aplaude. La victoria parcial de 3-0 de Escorpión. Sobre American Club. Goles de Espera que estoy haciendo memoria. Román Cárdenas, Sevilla y Román Cárdenas. Ahí está. Gana 3-0 el Anti. Descansamos un ratito y enseguida continuamos.
Todo dispuesto para que arranque el segundo tiempo, por aquí, por el Juan Bautista Rocha. Nos quedan 20 minutos de esta semifinal. Voy a depositar al rival de Berceler y por Piedra Buena en la siguiente instancia. Pacor, Gerardo Aguilar, Joaquín Gamarra, Nathan Osterriel y el número 15, Damián García, por el lado de América. Alvarado, Navarro, Sevilla, Cárdenas, Fernández, por el lado de Escorpión. Se juegan los segundos 20 minutos. Se cierran las semifinales. Lo vi por Nuevo Día a través de Facebook y YouTube. García, Aguilar, la paralela larga de Gamarra. Se va, no se va. Uy. Sevilla hacia atrás con Matías Alvarado. Leo Fernández. Acor. Bruno. Revienta la pared, pretazo. Acor. El envío largo. Mano de Alvarado. Falta acá de García. No se la dan. Acor nuevamente. Será el juego ese entonces que proponga American. Desde su arquero y directo. Arremetiendo contra el arco de Alvarado. En este caso encontrando el saque de esquina que va a ser García. Arriba lo buscan a Gamarra, que tiene un buen salto, no hay que descuidarlo. Será marca de Sevilla entonces seguramente. Alvarado propone juego. Navarro lo tenía Román Carnet, pero ambos estaban marcados. García. Pacor que va a cargar nuevamente con el arco de Alvarado, pero en este caso una determinación vamos a ver que dice Sandra Reina. Hasta el fondo del gringo Sevilla. Pacor va a buscar el largo. No, va a Gerardo Aguilar. Aguilar. García. Cárdenas. Cárdenas. Era bueno el envío para la calle opuesta para Leo Fernández. Pacor. Agarre que la saca de campo. Aguilar. Presiona Cárdenas. Aguilar. Ante uno, ante dos. García la quiso cambiar. Rebotaba en Román Cárdenas. Era lateral. Para American Club. García. Gamarra que va arriba. Ganó nuevamente.
El balón largo de Fernández, que termina en poder de Pacor, de Bruno Pacor. La pelota nuevamente juega con el Fernández, que en este caso la jugaba alta, pero termina perdiendo contra Osterriel. Juego largo y directo de Pacor. Se va por el fondo. Y la salida va a ser en este caso para Matías Alvarado nuevamente. Desde el arco de Escorpión. El balón para Caco. Caco Navarro la pierde. Y lateral será para Escorpión sin campo propio. Lucharon al técnico América. Por... Se termina perdiendo la pelota. La búsqueda es ahora de Escorpión. Con Sevilla de vuelta. Toledo de vuelta en cancha. Jugaron alto. Gringo. Ahora hacemos el acompañamiento de Calavera a Chicha. En Beresarfield 37 y en Avenida Kirchner 1044. La marca de la Patagonia. Skateboarding, bicicletas, zapatillas. La mejor indumentaria urbana. cnsector.com.ar para toda la provincia y el país. El 4x4 en American. Márquez, Ortiz, Fraser, Ibera. A pista. Sale ya Escorpión. Envío largo nuevamente de Leo Fernández. En este caso no encontró nadie que prolongara la carrera por la derecha. 3 minutos y medio se han jugado hasta aquí. Fernández. Pierde contra el Polo Ortiz. Pacor. Fraser. Ortiz. Largo. Para que la termine rechazando el Gringo Sevilla. Vera. Marian Vera. Roba muy bien. A la derecha. Leo Fernández. Retrocede. Termina cambiando. Exigido la búsqueda. De Fernández. El lateral es para Escorpión. 15 minutos 45 segundos. Tenemos todavía por delante. Corre, botado en Sevilla. América. Arriba. Cárdenas con Fernández. Gran cobertura de Ortiz. A la cancha Kovacic afuera Fernández. Leo Fernández. Quien va a jugar es Mati Cova. Vera que controla y saldrá jugando American. El equipo de Gobernador Gregores. Fraser. Asediado por Kovacic. Pacor. Fraser. Vera. Ay, apretó. Y Kovacic que va. Y lo veía por calle derecha Cárdenas. Bueno, no le llegó el balón. Alvarado. Larga y alta para Kovacic, que no llega a controlarla bien. Pacor
Ortiz. Ortiz que va por calle izquierda con el balón dominado. Se mete al fondo. La mano de Alvarado. Kovacic que inicio de controlar. Será lateral para América. Fraser. Kovacic. Ortiz. Fraser. Por zona media. Por calle central. La entrega de Vera. Toledo. Dani. Va con Kovacic. Gira, tiene tiempo. Se frena, termina perdiendo. Y va. Es el contra 3. La cruza el Pola. El balón es de Alvarado. Juega por arriba para Kovacic. Llega por el segundo Román. Mal puntazo de el número 2 de Escorpión. La salida va a ser para Bruno Pacor desde su propio arco. La paralela jugada con Márquez. Al segundo palo, pero nadie se daba allí. 3-0, sigue ganando Scorpion, 13 minutos 26 quedan todavía de este segundo tiempo. Veremos si American logra la reacción. Si se la permite Scorpion, si incrementa el marcador un poco más todavía. La aguanta muy bien Márquez, lo deja solo Ortiz. Se frena muy bien. Llega Hernández para tocarla hacia atrás. Será en definitiva saque de esquina para el equipo de Gobernador Vigores. Fraser, Ortiz, no puede. Márquez que sigue. De frente lo quiere encarar a Gringo. Retrocede con Ortiz. Este con Vera. Fraser. La infracción del Pela. Primera falta de este segundo tiempo. 13 minutos exactamente por jugarse todavía. Fraser al rebote en Hernández. Y ahora Pacor. Pacor. ¿Para qué Pacor? Alvarado. Por arriba con Hernández. Corta bien Fraser. Será lateral para Escorpión. Trabado el encuentro por estos momentos. Alvarado. Lo está buscando el Gringo. Se puede decir pues. Arián Vera. Ya dominaba a la derecha con Fraser. Vera nuevamente. Pasa con todo Ortiz. Corta Romancito. Cárdenas. Sevilla Hernández. Está fuerte Ortiz. Toledo que profundiza o intenta hacerlo por la izquierda. Se le va o le interrumpía y Sevilla termina enviando la larga. Pacor. Sevilla que la saca. Hernández. Hernández atrás. Con Sevilla.
Cárdenas. Rompe ese medio, retrocede con Hernández. Leo. No, perdón, Hernández la pierde. El lateral va a ser para American. No hay reacción por el momento del equipo de Gregores. Se está perdiendo 3-0. 11 minutos y medio. El reloj corre. Participa en el remate, pero ni 6 minutos logrados. Alvarado, con Cárdenas. A la cancha Soté. Juan Sotelo en lugar de Nori Toledo. Búsqueda, el gringo que no interrumpía la búsqueda de Márquez. Arián Vera interrumpía el Pela, que lo va a presionar alto al número 4. Paco Vera nuevamente roba a Sotelo. Se va, se fue, dice. A la cancha Kovacic en lugar de Cárdenas. Vera obliga a Escorpión. Casi que le sale. American. Atrás Kovacic. Alvarado. Sevilla. Cortaba American. La cortaba el Pela y no lo pudo controlar bien Kovacic. Por eso será lateral para Escorpión. Para American, perdón. Vera. Márquez. Fraser. La búsqueda era en ningún lado. Hernández, Sevilla, paso a los GTL, cierra bien Márquez. ¿Será lateral o saque de arco? Lateral, mal saque, dice, me pareció que sí. Muy bien, Arián Vera. Ortiz, Márquez. Márquez que se frena, quería nuevamente ir con Ortiz. A él le llega. Pero eran 3 hombres de Jorge para ellos dos. Fraser. Ortiz. Vera. Muy bien, el número 4. Fraser. Fraser Ortiz. Alvarado. Alvarado. Tremendo lo de Matías. La falta de Ortiz ahora sobre el Pela Hernández. La primera de América en el segundo tiempo. Sale el Pela, entra Leo Fernández. Primer falta, decía de América, 9 minutos 14 todavía por jugarse. Planchado el partido, tío. Faltan emociones a este segundo tiempo. Pero obviamente que este trámite le sirve mucho a Escorpión, que está ganando con una diferencia. Interesante. Todavía queda la mitad. Robo Hernández y la contra puede ser. La tiene Sevilla y la cambia toda por izquierda para que vaya Kovacic. Encara el mano a mano y se la juega.
Iba a retroceder y se la juega. ¡Ah! Sotelo. Sotelo que no la pudo empujar limpia a gol. Desvió Ortiz. Será saque de esquina para Escorpión. Muy buena acción ofensiva de Kovacic. Solo por la banda izquierda. Fernández. Fernández que la mantiene el juego. Pide falta. La manda al lateral. Gracias. Presionado por Kovacic. Gracias. Vera. Hacer. Parte a ningún lado. Hay minuto requerido por Misael Vera. Son efectos los equipos en la continuidad de esta victoria 3-0 por parte de Scorpion. La final que se desarrollará entre Berseler y el ganador de este partido hoy 18 horas aquí en este mismo recinto. Obviamente transmisión de nuevo y el ganador accederá a la división de honor. Va a disputarse en Mendoza este año. Para la cual desde la Secretaría de Estado de Deportes dispuesto a modo de premio el traslado de las delegaciones, tanto la de Santa Cruz Sur, el ganador de este certamen, como de la reserva, el equipo de Caleta Olivia que resultó ganador de este mismo certamen, pero de la zona sur. Sale Matías Bravo desde abajo. Se apoya en Sotelo. Sotelo que pretendía ir largo con Fernández, pero roba Arián Vera. Pacor que recibe. Le pega Pacor fuerte. Corte Gringo, le pega. Fuerte y alto, pero se fue por el fondo. Y ahora, Americano. Aguilar que lo terminó metiendo fuera. Escorpión. Sevilla. Ya jugó con Sotelo. Ha apretado. El gringo termina enviándola afuera. Y Osterriel, que ya jugó el lateral para Vera. Arián Vera. Leo Fernández, que aprieta muy bien. Retrocede. O lo buscaba Kovacic que llegaba, pero antes estuvo Gerardo Aguilar. La tiene Ortiz. Ortiz es el pola. Ortiz. Recibe la falta. Y la amarilla para Sotelo.
El tiro libre que va a hacer. Fraser le pega fuerte. Y una por con ese balón. Fraser. Osterriel. Vera. Vera con Ortiz. Llega a Fraser. Se pone ante la marca del número 5. Laterales para American. Vera. Ortiz. Vera. Buscaba profundizarse por banda izquierda por parte de Ortiz para con Vera, pero se va por el costado. Leo Fernández, el gringo de Sevilla, gana por calle derecha y va hasta el fondo. De zurda pega en el costado de arco de Bruno Pacor. Ya sale América. Y Ortiz que está solo por el otro lado. Rápida salida de Pacor que estuvo bien, estuvo vivo. Pero Ortiz no pudo aprovechar la ocasión. 6 minutos 9 segundos. Se va terminando. Escorpión se meterá en la final. Por el momento todo parece indicar que sí. Vera que le aguanta. Juega atrás con Pacor. Pacor que va con Ortiz. La quería filtrar. Llega antes. El pelo luego Kovacic. Vera. Fraser que avanzó por derecha. Llega para contacto justo. ¡Gol de América! No Terriel, que descuenta por el 3-1. Hay dos cambios en el Escorpión. Reacciona American. Encuentra de manera sorpresiva ahí Terriel. Arriba revuelto. Supo aprovechar la oportunidad y marca el primero de América en el descuento que lo pone en partido, que le da esperanza. Vera, Osterriel, se va para cerrar con lo justo. Con Pisotelo. Auge arriba, Ortiz. Saca Roman Cárdenas. Lateral que ya lo va a hacer. Rafael. Por la saca. Sevilla de cabeza. Desde la esquina saca Fraser. Adentro lo buscaban los Terriel. Sale Sotelo y viene con Román. Román es Cárdenas. Sotelo. Delante, delante, delante de Escorpión que pone nuevamente la diferencia en 4, en 3, perdón. Y ahora el marcador refleja que las acciones están 4-1, 4 minutos 51 quedan.
Escorpión que quiere asegurarse el pasaje, no quiere pasar sobresalto. La tiene Luciano Fraser. Fraser con Vera. Aprieta Escorpión. Recibe este red solo. Se frena. Fraser. Retrocede con Vera. A la derecha Ortiz solo. Encara para la derecha. Guerra Sotero y lo festeja. Vera. Vera a la derecha con Fraser. Profundizan buscándolo a Ortiz, pero estaba Matías Alvarado. Díaz. Son los hombres de American que tiran una piña. No vio el golpe. Verdaderamente, pero cayó enseguida Ortiz. La acción fue un rechazo de Chamaco Díaz. Se recupera entonces el Polo Ortiz. Va a seguir jugándose 4 minutos 7 segundos por definir. Vamos American, dice Yolanda Yarzo, un saludo para todos, Gregores. Esperemos que tengan teniendo un lindo día. A la cancha Aguilar en lugar de Ortiz. Amarilla para Versoso, el número 2. Por hablar con el árbitro. Recordemos que el técnico Aguilar de American fue expulsado hace un rato. Fraser. Levanta la patita Fraser. Y amarilla para el 5. No, la amarilla para Fraser, entonces se va de la cancha. Y amarilla también para Chamaco Díaz. A la cancha Joaquín Gamarra. A la cancha también. Leo Fernández ahí azul también para Chamaco Díaz. Me parece. Sevilla. Fernández. Soltero. Recibida muy largo. 3 minutos 51 segundos. Queda por jugarse, lo hizo otra vez de nuevo día en Facebook, en YouTube. La plataforma del diario líder en seguidores en la provincia. Más de 140.000 seguidores en redes sociales. Dispuestos a acompañarte, de contarte todo lo que sucede en Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina y el mundo. Alvarado que cubre y se queda con ese balón en 2 tiempos. Fernández se había ido el balón. El lateral va a ser para American. Adentro el Pola. La contra. 3 contra 2. Y si lo hace bien. Sotelo por el segundo palo. Llega Leo Fernández. De Escorpión. 5-1 gana. Y casi que sella su clasificación a la final. Hay quienes dicen, estaban comentando en la previa de este partido, que esta llave sale el ganador, pero bueno, hay que jugarlo a los partidos.
Afuera Gringo Sevilla, por primera vez en mucho tiempo. Adentro Franco Navarro. Fue tocar algo y continúa. Sí, encuentro. 3 minutos 13. Gana Escorpión. Que tuvo en su zona que enfrentar a rivales complejos como Julio Dufour, como Deportivo Cachito, que ayer le ganó al DF con un contundente 4-0 y ahora está venciendo por 5-1 a American, el campeón gregorense. Un equipo que se lleva 3 campeonatos en fila en el medio local en Río Gallegos y que sueña nuevamente con la división de honor. Osterriel, Ortiz, Ricky que remataba de una. Y ahora Adrián Vera. Dos minutos 24, se va terminando la ilusión gregorense. Alvarado, Alvarado que va alto, lo buscaba Sotelo. Ricky la pierde en medio con Ortiz. Ortiz que va solo. 2 minutos 10 segundos. Se termina. Se va, señores. Se va, señoras. Se pronostica siesta fuerte para la jornada de hoy. Vera. Gamarra. Pedía falta y no le dan. Hacia atrás. 1 minuto 50 por jugarse. Bruno Pacor. Va a buscar el arco de Alvarado. La respuesta de Mati que la envía. Por encima del travesaño y será saque de esquina. 1 minuto 44. Vera. Gana Fernández. Gamarra que controla. Ortiz. Márquez. 5 segundos dice Mati Alvarado. 1 minuto 26 de juego. Quedará lugar para alguna emoción más. Ortiz. Cárdenas. Ortiz ante 1 ante 2. ¡Márquez! Lo tuvo American Club. No lo pudo concretar. 1 minuto 15. Fernández. Duda y no la terminó levantando como pretendiera. Marian Vera que cruza el remate.
La búsqueda alta con Sotelo. No llegaría en veras. El lateral para Escorpión lo va a hacer Román Cárdenas. Alvarado. La que se parada de pecho. Alvarado. Juega con Navarro. La que se para Fernández nuevamente. 25 segundos. Ortiz. Vera. Toca el pecho. 19 segundos. Gana Escorpión. Se mete en la final. Y es el claro aspirante a ganar esta Copa de Campeones de ahora. Sin desmerecer lo de Barcelona, que terminaron con signo de bastante cansancio. No, Escorpión ganó el anti. Tenemos finalistas. Escorpión de Río Gallegos. Y Berceler de Piedra Buena jugarán la final. Buscando al representante de Santa Cruz Sur en la división de honor. Hoy a las 6 de la tarde nos encontramos, gente. Fue 5-1. 2 goles de Román Cárdenas. 1 de Maxi Sevilla. Si no me equivoco, 2 de Leo Fernández. 2 de Román, 2 del Gringo y 1 de Leo Fernández. Ahí está. Agradecemos el acompañamiento de Calavera Nochilla en Avenida Kirchner 1044 y en Vélez Arfield 37 en la ciudad de Río Gallegos. La marca de la Patagonia también a través de cnsector.com.ar, donde podés comprar del interior provincial y de todo el país. También a la cooperativa Nuevo Día, el primer medio cooperativo de la Patagonia, con sus productos el diario nuevodía.com.ar y también Radio Nuevo Día 100.9. Ahora, seguramente comenzando con la transmisión de las carreras en nuestra ciudad, con el equipo de Alberto Sebane y a toda velocidad. Nos reencontramos más tarde, gente. Ha sido un placer, como siempre, compartir una nueva jornada de futsal. En un rato la final. En un rato, Escorpión contra Barcelona.